Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Bienvenido a otro programa Para que el mundo crea. Gracias por acompañarnos, gracias por formar parte de los que diariamente comparten con nosotros en Para que el mundo crea. Siempre es un gozo, una alegría poder estar aquí, poder participar de este programa. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de estar con ustedes. El tema que comenzamos hoy nuevo se llama Espere la respuesta. Pienso que va a ser provechoso y eso lo digo porque somos demasiados apresurados para cansarnos de esperar. Y sucede que uno de los elementos claves en nuestra relación con Dios debe llamarse paciencia. ¿Cuánto tiempo le tome a Dios responder a nuestra oración? ¿Cuánto tiempo tome que nosotros recibamos eso que esperamos del Señor? Se da cuenta que en la Biblia hay varias escenas en las que Dios dio respuesta, pero por alguna razón a alguien le puede haber parecido que la respuesta de Dios tomó demasiado tiempo. Es posible que dilate, es posible que tome más tiempo de lo que nosotros podemos desear, pero no tardará, llegará. Eventualmente la respuesta divina llega. El gran problema es cuando no tenemos paciencia para esperar a que llegue la respuesta divina. Me parece que fue San Agustín quien alguna vez dijo que cuando nosotros oramos, le decimos a Dios lo que queremos, cómo lo queremos, lo que deseamos. Cuando Dios nos responde, Él nos dice qué es lo que Él quiere. Así es que no siempre vamos a recibir exactamente lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, pero de alguna forma eso de amar la voluntad de Dios no consiste en otra cosa sino en dar lugar para que en el proceso de respuesta Dios procese eso que tiene para nosotros. Dios va a procesar nuestras peticiones. ¿De qué hablo? Cuando digo procesar nuestras peticiones, bueno, que Dios tiene que juzgar si nos conviene eso que estamos pidiendo, si nos hace bien o si es necesario algunas modificaciones. Si quiere la oración, el número es el 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Ahora sí, vamos al púlpito y escuchemos este mensaje. Marlene Olivo, de 54 años de edad, vivía en la casa de su madre con sus 2 hijos, con un sobrino y con una nieta. La situación no era cómoda, era difícil. Y ella tenía en su corazón el deseo, el anhelo de tener una casa propia, de tener un lugar donde vivir cómodamente con sus hijos y con su nieta. No le había sido concedido ese deseo. No tenía muchos recursos, no tenía muchas posibilidades. Realmente era una situación para preguntarse qué hacer, qué se puede hacer en una situación como esa.
militante política dentro de su partido, decidió ir a una de las manifestaciones políticas de su país. Le pidió a un hombre que le regalara un mango porque vio un árbol cargado de mangos y se lo regaló. A otra persona le tuvo que pedir entonces un marcador, un plumón, dicen algunos, y también se lo prestó. Así que ni eso tenía. No tenía papel, no tenía con qué escribir y se le ocurrió escribir el mensaje en el mango. Así es que sobre la cáscara, sobre la corteza, escribió su nombre y escribió su número telefónico. Y le decía al presidente de la República, si puede, llámeme. Así que se paró en la orilla del camino a esperar que pasara la comparsa. Un autobús en el que iba el presidente Nicolás Maduro. Y ella le lanzó el mango y con tal tino que lo alcanzó en la cabeza. Las probabilidades no eran muchas de que lograra golpear al presidente y mucho menos en la cabeza, pero lo logró. El presidente recogió el mango y lo mostró a la multitud con incomodidad y las cámaras también lo filmaron y luego lo leyó y decidió llamarla y la señora le manifestó que ella quería una casa. El presidente se la regaló. Milagro en Maracay. No sé qué ha pasado desde entonces con los árboles de mango en Venezuela. Y no sé a cuántos se les ocurrió que podían hacer algo similar. Resultó que la señora no era una enemiga del partido, no estaba tratando de agredir al presidente, realmente era chavista. Para colmo. Lo cierto es que ella logró su casa. ¿Qué les parece? Hay momentos en que se nos ocurren ideas, cosas que podríamos hacer, pero pensamos que no hay probabilidades. En la década del 60, creo que en Nueva Inglaterra, si mal no recuerdo, en la ciudad de Nueva York, después de una presentación, una obra teatral, esta señora llega a su casa y descubre que había perdido su prendedor. Levantó el teléfono y llamó al teatro. El gerente del teatro finalmente contesta la llamada y ella, en sollozos, le hizo saber que su más valiosa propiedad, su más valiosa prenda, un prendedor con diamantes incrustados, muy costoso, se le había perdido. Y que ella creía que se había caído en el teatro. El gerente, muy preocupado, le dijo, quede en la línea, que vamos a buscar. Puso el teléfono al lado del aparato y se fueron a la sala. Llamó al personal de mantenimiento para que lo ayudara y le dijo lo que buscaban. Buscaron bajo las sillas y en las sillas por todas partes y lo encontraron. Allí estaba el prendedor lleno de diamantes, miles de dólares. Así es que el gerente, prendedor en mano, regresó corriendo a la mesa donde estaba el teléfono, levantó el teléfono. Señora, le tengo una noticia. Ella había colgado. Se había cansado de esperar. Creyó que si lo encuentran se quedan con él. Se lo guarda el gerente, lo toma alguna de las personas. ¿Quién va a decir
que encontró un prendedor cargado de diamantes. No pudo decirle nunca a la señora que había encontrado el prendedor, porque la señora nunca volvió a llamar. Él puso un anuncio en el periódico diciendo: encontramos el prendedor. La idea era que la señora se comunicara. Parece que nunca leyó el anuncio del periódico. ¿Cuántas veces nos ocurren cosas como esas? Nos detenemos antes de que el Señor nos responda. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nos ocurren cosas como esta? Colgamos antes de que llegue la respuesta divina. No basta con orar, hay que orar esperando que Dios responda. Es necesario orar creyendo que el Señor nos va a contestar. Habrá alguien que diga amén a esa declaración. Eso es exactamente lo que quiere Dios. En el Evangelio según Lucas, capítulo 11 y versículo número 5. Les dijo también Jesús: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Cuánto le dará? Todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Alguien que dé gloria a Dios con todo el corazón. Hágalo con todo el corazón. Hay que perseverar hasta que la puerta se abra. No podemos rendirnos antes de que el amigo abra la puerta. La realidad es que solo con pensar en la escena uno decide no tocar. Uno decide no ir. No se va a levantar, se va a enojar, no me va a ayudar, no me va a dar la mano. Pero la gran necesidad y la gran pena de tener un invitado en la casa, una persona hospedada y no tener con qué ayudarlo, obliga a uno a hacer cosas que uno no hubiese hecho. Hay gente que solo se consagra cuando tienen problemas. Hay gente que solo acude a Dios en tiempo de crisis. ¿Y qué hace Dios al ver eso? No les da la espalda, les da una bendición. Sí. Como si Dios de alguna manera quisiera utilizar la crisis y quisiera utilizar el problema para atraernos a Él. Como si de alguna manera Dios dijera: si no vienes por la bendición, ven por el problema, pero ven, papá te está esperando. El hijo pródigo no regresó para devolver lo que se había llevado. El hijo pródigo regresó porque tenía hambre, porque los problemas se habían agudizado, porque la situación era muy difícil. Es el Señor quien contó esta historia. Es el Señor el que nos está estimulando a perseverar, a mantenernos, a insistir, no solo a orar, sino a orar
insistentemente. ¿Hasta cuándo vamos a orar? Vamos a orar hasta recibir respuesta. ¿Hasta cuándo vamos a orar? Vamos a orar hasta que Dios responda. Vamos a orar hasta que la puerta se abra. No podemos detenernos antes de eso. Dios quiere que insistamos. ¿Qué debemos hacer si oramos y no tenemos respuesta inmediata del Señor? ¿Cómo debemos reaccionar y responder si lo he dicho una o dos veces y no recibo respuesta? ¿Por qué es tan importante que perseveremos? ¿Por qué la insistencia del Señor en que perseveremos, en que insistamos? ¿Cómo podemos hacer para crear el hábito de la perseverancia? Algo tenemos que hacer para crear ese hábito. Porque hay momentos en que el orgullo no nos lo permite. El orgullo me hace detenerme después de haber pedido. Ya Él lo sabe. Ya Él oyó. Yo no tengo por qué insistir. El deseo de Dios de que insistamos es porque nos quiere cerca. Tan a menudo recibimos algo del Señor y luego nos olvidamos. Es tan común que el Señor nos responda y nos ayude en una gran crisis, en un momento, en una situación difícil y después nos olvidemos. Es tan común que el Señor nos dé una gran bendición, nos prospere, nos abra las puertas, nos bendiga económicamente y llegamos a creer que es nuestro conocimiento. Es que yo tengo un don para los negocios. ¿De dónde usted piensa que viene el don? Es que yo tengo una habilidad natural, me viene en la sangre. Así era mi papá y mi abuelo y mi tatarabuelo. No, no viene en la sangre, viene de Dios. Aleluya. Nos olvidamos de quién es quien nos bendijo, quién nos prosperó, quién nos dio lo que tenemos. Viene de Dios y no podemos obviar esa poderosa realidad. El Señor nos bendice. Por favor, diga amén. Dele gloria a Dios. Dios es el ser más importante en todo el universo. Y a veces nosotros llegamos a creer que es algo así como el presidente o el gobernador, que no quiere recibir a mucha gente porque está muy ocupado, porque es muy importante para recibir a alguien como yo. Dios no tiene las limitaciones del presidente, ni del gobernador, ni del alcalde, ni del millonario. Dios nos puede recibir a todos al mismo tiempo. Dele gloria a Dios. Oírnos a todos al mismo tiempo. Amén. Y responder a todos al mismo tiempo. Él tiene la capacidad para hacerlo. Otros no tienen la capacidad. Los seres humanos no tienen la capacidad, pero Dios sí. Dios no llega a una reunión como esta con las bendiciones contadas. Dios no llegó en el día de hoy pensando, tengo 3 milagritos que hacer, 2 personitas a quien salvar y alguien a quien consolar. No, el Señor está aquí para consolarlos a todos, para bendecirnos a todos, para sanarnos a todos. Él tiene el poder, tiene la voluntad y tiene el deseo. Bata sus palmas y dele gloria. Dios quiere que aprendamos a pedir con insistencia. Lo repito, Dios quiere que aprendamos a pedir con insistencia. Y podemos pedir todos juntos. Y hay gente que dice, pero Dios no puede entender esa algarabía. Es que Dios no es como usted, ni como yo. Él sí puede entender esa algarabía. Y no solamente puede entender esa algarabía, puede entender nuestros garabatos. ¿Sí? Por años yo tenía la primera obra de arte que Juan Carlos pintó. Era un garabato.
Yo no sé quién lo dirigió y escribió Te quiero. Y entonces luego me la trajo y me explicó que aquella cosa era yo. Yo había sido su modelo para él hacer su obra de arte por años. Una inundación en las oficinas se lo llevó, pero ese fue por años mi cuadro principal en la pared de mi oficina. Aunque nadie lo entendiera, yo lo entendí. Amén. Porque papá siempre entiende los garabatos de los hijos. Y tenemos un padre que entiende nuestros garabatos. Alguien tal vez no entienda lo que usted está pidiendo. De repente no escogió las mejores palabras y no dijo las frases más hermosas, pero Dios sí nos entiende. Y Dios sí nos responde. Por favor, alabe al Señor. Él entiende. El versículo, 8 dice: os digo que aunque no se levante a daros por ser amigo, sin embargo, por su importunidad, diga conmigo esta palabrita, importunidad, se levantará y dará todo lo que necesite. ¿Sí? Por su importunidad. Jesús está contando esta historia para establecer un principio de nuestra relación con Él. Es Dios quien está diciendo: ora y sé importuno. Ora insistentemente. Ora aunque me molestes. Ora aunque me incomodes. Interesante porque la NTV, voy a hacer esta aclaración nuevamente, la hice en el culto pasado. Es que esta mañana descubrí esta mañana que me habían enviado un texto ayer donde me preguntaba: ¿a qué se refiere usted cuando dice la NTV dice o la NBI dice? Y es que a veces uno corre con conceptos y se olvida de que tal vez no todo el mundo entienda. Cuando digo la Reina Valera 60 dice, me refiero a la versión de la Biblia que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera prepararon hace varios siglos. Esto es una Biblia hermosa, con un lenguaje clásico. Es esa que leemos y que dice vosotros, y utiliza españolismos en la forma de expresión. Bien, cuando decimos la NTV, nos referimos a una Biblia que originalmente se hizo en inglés y que fue una paráfrasis. Se popularizó mucho porque Billy Graham la utilizó para darla a los nuevos convertidos y la avaló. Y luego ese paráfrasis lo revisaron y la convirtieron en una versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Es buena. Cuando digo NVI me refiero a la Nueva Versión Internacional de la Biblia, que dicho sea de paso, el grupo que formó el comité de traducción para esa Biblia fue uno de nuestros ministros locales en la ciudad de Miami, un colombiano que se llama Luciano Jaramillo, residente aquí, un ministro presbiteriano, un hombre precioso de Dios, que dirigió ese enorme proyecto, y tenemos la Nueva Versión Internacional en español. Son buenos ejercicios cristianos para traducir las escrituras. Cualquiera de ellas que utilice, usted estará utilizando un buen documento. Bien, la Reina Valera traduce ese término como importunidad, pero la Nueva Traducción Viviente dice audaz insistencia. Sí, dice que debemos ser audaces en nuestra oración, orar insistentemente, de forma atrevida. Dios quiere que seamos atrevidos. No me atrevo a pedirle eso al Señor. Atrévase. Dios quiere
que se atreva. Hay momentos en que hacemos cosas que pueden ser ridículas al mundo, pero Dios las usa. Nos atrevemos a hacer cosas. Mencioné hace un rato a Raimundo Jiménez y dije que fue mi mentor. Y dije que me llevó con él a sus campañas y me compartió los altares y me entregó el micrófono y me hizo predicarle a multitudes y orar por los enfermos. Dios quiso que de alguna manera me conectara con ellos y caminara con ellos y le cargara las maletas y fuera su discípulo y no me quejara. Y fueron años poderosos. Y Dios nos permitió vivir experiencias extraordinarias. Desde que yo era muchacho en la iglesia, yo escuchaba acerca de los hermanos Jiménez. Las películas, un par de ellas que ellos llegaron a grabar en sus cruzadas, las mostraban en las iglesias cuando yo era niño, iba. Así es que, qué curioso, porque mientras que algún niño quería ser Batman o Robin o Spider-Man, yo tenía mis héroes. Yo quería ser como los hermanos Jiménez. Un día yo voy a ser. Ni los conocía ni me imaginaba que los iba a conocer. Y cuando los conocí, eso fue amor a primera vista. Estábamos en una cruzada. Ya Raimundo me llevaba a predicar con él. En ocasiones yo predicaba y él oraba por los enfermos. En otros momentos yo predicaba y él oraba, o a la inversa. Él predicaba y yo oraba. Y a veces daba la impresión de que se cruzaba todo y los dos predicábamos y luego estábamos los dos. Era una cosa del Señor. Dios nos bendijo con experiencias muy lindas. Yo había escuchado el testimonio de su vida muchas veces. Raimundo testificaba diciendo: yo he nacido 3 veces. Y contaba cuando tenía unos 4 meses en el vientre de su madre. Una hermana a quien Estrellita y yo amamos mucho, la hermana Isabel, ya está en el cielo. Cuando tenía unos 4 meses en el vientre de mi madre, el médico dijo que ella tenía un tumor canceroso y que había que sacar ese tumor. Pero para sacar el tumor también tenían que sacar al bebé. El médico lo llamaba feto, pero la hermana Isabel lo llamaba hijo. Así es que mientras el médico decía que había que quitarlo, la hermana Isabel decía no, bajo ninguna circunstancia. Y él decía: pero el tumor los va a matar a los dos. Yo quiero salvarla a usted, aunque el feto lo eliminemos. A mi hijo no me lo saca. Fue a la sala de operaciones y aún adormecida, bajo los efectos de la anestesia, dicen los presentes que continuaba hablando y diciendo: no maten a mi bebé, no saquen a mi bebé. Abrieron y ya usted sabe, esa bola donde está en el líquido la criaturita, la pusieron a un lado mientras intervenían. La pusieron sobre la camilla de acero inoxidable fría. Y una enfermera práctica que estaba ahí, no sabiendo el daño que le hacía a el bebé, se acercó para darle calor. Ella pretendía que el bebé no muriera, sino que tuviese algo de calor, así que le respiraba encima sin saber que lo contaminaba. Aliento para que tuviera calor. Y bueno, terminaron de quitar el tumor y el médico se disponía a cortar para echar a un lado el feto, y cuando iba a cortar, el bebé se movía dentro de aquella bolsa. Y cuando se movía así, doña Isabel echaba gritos diciendo que no lo mataran, sin saber lo que estaba sucediendo. Y la enfermera le pidió al médico: por favor, no lo corte, póngalo otra vez para ver si se logra. Lo regresaron al vientre y la cosieron para unos 4 meses más tarde. Entonces naciera de forma natural el bebé.
Fue un milagro. Raimundo decía, esa fue la primera vez que nací, pero me devolvieron. Y luego volví a nacer, nací por segunda vez. Y luego a los 15, 16 años se convirtió al Señor y dice, nací por tercera vez. Ahora nací de nuevo. Yo escuché ese mensaje muchas veces. Yo escuché ese testimonio tantas veces en las cruzadas, en todas partes. En la película Maravillas, en la tierra de los incas, él cuenta ese testimonio. Yo estaba impresionado porque conocía esa historia y amaba yo esa historia. Bueno, estamos en una campaña. Se convirtió gente, se sanaron enfermos. Pero entre los que se sanaron, una mujer daba testimonio de que un tumor había desaparecido, había recibido un milagro tremendo. Y cuando yo me acomodé nuevamente en la silla, después de oír los testimonios, Raimundo estaba sentado llorando. Y le digo, ¿qué te pasa, Raimundo? Y dijo, ¿ves a esa mujer que testificó? Le digo, sí, la viejita, que Dios la sanó del tumor. Ajá. Me dijo, esa fue la enfermera que mantuvo este feto caliente durante la operación de mi mamá. A ella le debo estar vivo. La mujer que lo mantuvo vivo cuando él apenas era un feto, según el médico, ahora es sanada gracias a la oración de ese hombre. Ay, dele gloria al Señor. De regreso con ustedes en tiempo de oración. Ya vamos a orar por cada petición que ha estado entrando. Los teléfonos van sonando en la medida que avanza el mensaje, pero ya vamos a orar. Por lo tanto, si usted no ha llamado todavía, este es el momento de hacerlo. Hay hermanos y hermanas esperando su llamada para procesar su petición y hacérmela llegar y que podamos orar por esa petición. El número a marcar es el 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. Su llamada es importante, su petición es importante. Hemos dicho hoy repetidas veces que hay que insistir, hay que ir delante de Dios y hacer saber cuál es nuestra petición. Hágalo a través de esta llamada telefónica, 305-228-9697. Llame ahora. Padre Dios, yo me uno en oración con tu pueblo, con estos tus hijos. Clamo a ti, Señor Santo, para que las peticiones sean contestadas, para que haya respuesta tuya a cada necesidad, a cada urgencia. Clamo a ti, Dios Todopoderoso, para que tu bendición sea sobre los corazones, sobre las familias, sobre los matrimonios, sobre la realidad económica. Señor, interven, Señor, haz milagros. Hay personas que tienen problemas de salud. Trae sanidad, milagros, en el nombre de Jesucristo. Tomamos autoridad por tu Espíritu Santo y hablamos, confesamos sanidad sobre los cuerpos enfermos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hazlo, Dios bueno. Amén. Gracias, gente querida, por acompañarnos y gracias por confiarme sus peticiones, por llamar y compartirlas. Vamos a seguir orando. Si usted quiere escribirnos en lugar de llamar, puede hacerlo a biblia@diazpavon.com. Bendiciones y hasta mañana.
Gracias por sintonizar para que el mundo crea. Con el Dr. Díaz Pavón, nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.